Buenas tardes a todos los estudiantes que están cursando este curso de aparatología estética. En la tarde de hoy vamos a estar hablando del concepto de electricidad y cómo se aplica esta forma de energía a la aparatología estética y a la estética de forma general. La electricidad como tal es una de las distintas formas de energía asociadas principalmente a las cargas en reposo o a las cargas en movimiento. Cuando estamos hablando de electricidad en movimiento, estamos hablando de corrientes eléctricas, y cuando estamos hablando de electricidad en reposo, estamos hablando de electricidad estática. Como toda forma de energía, porque al final son energía, es capaz de transformarse en otros tipos de energía, siendo esta la base de su empleo en la estética, ya que se pueden producir efectos electroquímicos, efectos térmicos, efectos mecánicos que son muy empleados, por ejemplo, en los tratamientos faciales y corporales. Y esta transformación que tienen los diferentes tipos de corriente es lo que estas distintas formas que puede adoptar es lo que le da las propiedades a las corrientes de tener caracteres físicos propios y efectos biológicos diferentes. Por tanto, ¿a qué llamamos electroestética? Pues nada, va a ser el estudio de esos diferentes tipos de electricidad, de esos tipos diferentes de corrientes de energía para los diferentes tipos de aplicaciones estéticas que puedan existir o que puedan adecuarse a las diferentes corrientes eléctricas, porque como le había dicho anteriormente, como las corrientes pueden ser moldeables, tienen efectos diferentes en el organismo, efectos diferentes en diferentes tipos de patologías, y van a adecuarse a el diagnóstico tricológico, el diagnóstico capilar, el diagnóstico que hagamos en nuestra piel si estamos haciendo tratamientos faciales, o simplemente si la vamos a utilizar para otros tipos de procederes, ya sea de embellecimiento, de quemar, como dicen popularmente algunas personas, las grasas. ¿Por qué ocurre este efecto biológico, este efecto electroquímico en nuestros organismos? Evidentemente, para poder hacer uso de la electricidad, necesitamos saber dos cosas que son, para mi entender, muy importantes. La primera cosa es conocer la naturaleza de la electricidad que estamos empleando, de esa fuente de energía que estamos empleando, qué es y cómo actúa. Y el otro punto importante es tener conocimiento sobre las medidas y los medios de medición, principalmente para poderla dosificar según el tratamiento estético que vayamos a utilizar. Entonces, ¿qué pasa con esta corriente eléctrica? Haciendo un bosquejo general de la corriente eléctrica. Entonces ustedes me dirán, bueno, Luisito, ¿y para qué hablamos primero de la materia y de los átomos y demás? Es que todo está relacionado, caballero. El problema es que en la misma estructura que yo le di del átomo y esta posibilidad que tienen la formación de iones que están cargados positivo o negativamente, tienen la posibilidad de tener una carga eléctrica. Entonces, si yo tengo dos cuerpos, por ejemplo, un cuerpo que está cargado negativamente y un cuerpo que está cargado positivamente, va a haber un flujo, siempre se va a establecer un movimiento de electrones desde el cuerpo que está cargado negativamente hacia el cuerpo que está cargado positivamente. Y entonces, por eso es que yo les di primero que entendieran el tema de la estructura de los átomos, para que ustedes entendieran también el concepto de electricidad. Cuando ya yo tengo
estos conceptos de que ocurre este fenómeno que de algo que está cargado positivamente va a, por un exceso de electrones, va a haber un flujo de movimiento de electrones hacia el que está cargado positivamente, entonces ya podemos definir, ya podemos decir, ya podemos considerar que se está produciendo un tipo de corriente eléctrica. Entonces ya podemos entonces definir a la corriente eléctrica como el flujo de partículas con carga, ya sean electrones o iones, que se establece entre los dos extremos de un conductor, o sea, de un cuerpo, cuando existe entre ellos una diferencia de carga o una diferencia que también se llama de diferencia de potencial. O sea, yo tengo un cuerpo positivo y un cuerpo negativo. Existe un flujo entre estos dos tipos de cuerpos. Entonces vemos pues que para establecer una corriente eléctrica se requiere de dos cosas. Primero, que exista o que se produzca una diferencia de carga entre dos puntos determinados. Un punto 1 y un punto 2, que es la diferencia de potencial. Y el segundo punto importante para decir que hay corriente es que exista una conexión entre dichos puntos, entre dichos potenciales, que permita que las partículas cargadas puedan circular desde un punto hacia el otro punto. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser el medio conductor. Entonces, ¿cómo se genera una corriente eléctrica? La corriente eléctrica no aparece de forma espontánea, sino que tenemos que producirla o generarla, y para ello necesitamos ¿de qué cosa? Me van a decir fácilmente, no, Luisito, de un generador. Claro, vamos a necesitar uno de un generador con una diferencia de carga o diferencia de potencial entre dos puntos o polos, a lo que a veces le llamamos un polo negativo y otro un polo positivo, que estos polos van a ser capaces de producir una fuerza electromotriz, que esa fuerza electromotriz es lo que ustedes en la literatura le van a llamar FEM o FEM. De forma sencilla, ¿quién puede ser un generador? Puede ser una pila o una batería, lo que llamamos aquí, o cualquier otro dispositivo capaz de bombear o poner en movimiento esas cargas eléctricas negativas hacia el polo que es positivo. Entonces ya cuando ocurre este movimiento tenemos ahí un generador y vamos a tener lo que es la fuerza electromotriz. Como segundo aspecto vamos a tener un camino. El camino es lo que va a permitir que estos electrones puedan fluir ininterrumpidamente desde el polo negativo de la fuente de suministro de energía eléctrica, que va a ser el generador, hasta el polo positivo de la propia fuente. En la práctica, este camino lo constituyen unos cables metálicos, generalmente fabricados de cobre. Entonces ya tenemos el generador, que van a ser las baterías, y ya tenemos el camino, que va a ser los cables estos que van a permitir el tránsito ese de los electrones. ¿Y cuál es el tercer aspecto que me haría falta para ya formar todo el estudio de la energía eléctrica? Va a ser el dispositivo, que el dispositivo va a ser en la práctica el bombillo o la lámpara que me va a decir si está funcionando o no este flujo de energía desde el objeto cargado negativamente hasta el objeto cargado positivamente. Y estos requisitos que se establecen para estudiar la corriente es lo que se va a llamar circuito eléctrico, que es el camino por el cual circulan estos tipos de carga, y que podemos abrirlo o lo podemos cerrar utilizando un interruptor de encendido o apagado, y por eso es que aparecen los términos de circuito eléctrico cerrado, circuito eléctrico abierto. Estas cosas, los que quieran más abundar en el tema del estudio de la electricidad,
lo pueden buscar en la literatura, que hay mucho, la electricidad se estudia desde hace muchos años. Entonces, vamos a ver ahora un tema importante, que son las magnitudes que definen la corriente eléctrica. Existen fundamentalmente 3 magnitudes que necesitamos definir, que necesitamos estudiar en lo que es corriente eléctrica. Y estoy hablando de lo que llamamos tensión, intensidad y resistencia. ¿Qué va a ser la tensión? La tensión, también conocida como voltaje, va a ser la diferencia que se va a establecer, la diferencia esta de carga o la diferencia de potencial que existe entre los dos extremos que tenemos en el medio conductor. Su unidad de medida va a ser lo que se conoce como voltio, en la literatura se identifica como una U. La intensidad es el número de electrones que circula por el medio conductor en una unidad de tiempo. Su unidad de medida va a ser el amperio, que se pone como una letra A mayúscula, y en estética, dado que utilizamos intensidades pequeñas, trabajamos con la milésima parte de esta unidad, es decir, en miliamperio. El M minúscula A, que se lo pongo aquí en la figura. Entonces tenemos en estética siempre vamos a utilizar los miliamperios, que van a ser las unidades de medida en casi todos los aparatos estéticos. Y tenemos otra magnitud que tenemos que tener en cuenta, que es la resistencia, que es la dificultad que opone el medio conductor al movimiento o al paso de carga a través de él. Acuérdense que el medio conductor, ¿quién era? El medio conductor era el cable. Y entonces este medio conductor va a tener una resistencia a que estos electrones no corran por ahí para allá hasta del negativo al positivo. Entonces tiene una unidad también de medida, que es el llamado ohmio. Y aquí le pongo la gráfica de cómo es una letra como griega. Y el valor de esta magnitud está condicionado por una serie de factores. Estos factores van a ser, por ejemplo, longitud de la vía, o a mayor longitud, mayor resistencia. O sea, un cable que tenga mientras más largo sea el cable, hay mayor resistencia de que estos electrones lleguen allá. El calibre, que va a ser el diámetro del conductor, a mayor calibre, igual mayor es la resistencia. La temperatura, a mayor temperatura, menor resistencia. Y el material en el que esté hecho el medio que atraviese la corriente. Es decir, tenemos que tener, por eso es que casi siempre se usa cobre, porque el cobre es un buen conductor de la corriente. Y entonces partiendo de la resistencia y partiendo del material, entonces ya hay, si seguimos estudiando la electricidad, podemos clasificar los materiales de conductores en buenos conductores o conductores y los no conductores. Hay materias o hay materiales que no conducen la corriente eléctrica, y hay materiales que son excelentes conductores de la corriente eléctrica. Entonces, siguiendo el hilo de la conferencia, es importante en electroestética saber cuáles son estos materiales o estos cuerpos conductores. Y cómo se clasifican estos cuerpos conductores, porque al fin y al cabo los cuerpos conductores van a ser los que van a permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Y estos cuerpos conductores pueden dividirse a su vez en metálicos o electrolíticos. Los cuerpos conductores metálicos, por supuesto, como dice la palabra, son metales que son buenos conductores de la electricidad, porque los electrones de las capas más externas de los átomos que forman parte de estos conductores metálicos se separan fácilmente y pueden moverse libremente por el metal. Entonces, a estos son los que
son como electrones libres, destacando lo que le había dicho anteriormente, que el cobre era por excelencia uno de los que más se utilizaba, pero también muy buen conductor va a estar la plata, el oro y el aluminio en ese mismo orden que le digo de conductividad eléctrica. También tenemos los conductores electrolíticos y en ellos las cargas que se desplazan no son electrones, sino van a ser iones. Es lo que ocurre en las llamadas disoluciones electrolíticas. En química analítica, las disoluciones electrolíticas son aquellas que contienen los iones, por ejemplo, la sal en agua, y que al aplicar una corriente en este tipo de disolución, los iones se moverán permitiendo el paso de la misma. El cuerpo humano es un conductor entonces del tipo electrolítico. Entonces, ¿quién está en contraparte? Que van a ser los materiales que no son conductores o materiales que son aislantes de la corriente eléctrica. Y ellos lo que van a decir, como lo dice la misma palabra, van a ser materiales o materias que no van a permitir el paso de cargas a través de ellos, ofreciendo por supuesto una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esto es debido principalmente a que los electrones están fuertemente ligados al núcleo de ese átomo y entonces no pueden moverse libremente a través de ellos. Son materiales aislantes, las sustancias, por ejemplo, las plásticas, la cerámica, el cristal, el aceite, el agua destilada. ¿Por qué el agua destilada? Porque precisamente está desionizada. Y el mejor aislante que lo constituye el vacío, o sea, la ausencia de cualquier tipo de materia. Entonces ya vimos hasta aquí que el estudio de la corriente eléctrica depende de muchas variables. Y por supuesto, al tener varias variables, entonces se impone que también la corriente eléctrica en sí tenga un tipo de clasificación o un tipo de división. Y precisamente se va a dividir en dos tipos elementales: la corriente continua, o llamada también corriente directa, y la corriente alterna. ¿Qué pasa con la corriente directa o la corriente continua? Que esta, como su palabra lo indica, circula siempre en un solo sentido, es decir, no cambia de dirección en todo el recorrido y se mantiene fija su intensidad a lo largo del tiempo. Esto es muy importante porque es lo que define a la corriente continua. Mientras que la corriente alterna se diferencia de la continua en que su sentido de circulación cambia periódicamente. Y por tanto, también al ella cambiar periódicamente, por supuesto, ¿quién me va a cambiar? La polaridad. No obstante, la corriente siempre fluye del polo negativo al positivo. Esto independientemente, y esto es muy importante cuando estamos estudiando electroestética, siempre es importante porque nunca cambia. Siempre la corriente va a fluir del polo negativo hacia el positivo, aunque tengamos una corriente alterna o aunque tengamos una corriente directa. Entonces, esto es constante, aunque cambie la polaridad de la corriente. Entonces, ¿qué ocurre con esta corriente alterna que es muy característico? Que cuando tú cambias esa polaridad en la corriente alterna, esto nos permite afirmar que este flujo de electrones, lo que se observa o lo que provoca es que el flujo no sea recto, sino lo que haga como una oscilación de los electrones. Entonces esta oscilación va a ir desde un punto hasta el otro punto cuando se cambie la polaridad. Entonces este zigzag que ustedes pueden ver aquí en la figura, esta zigzag de la corriente alterna, nos introduce otro término nuevo en el estudio de la corriente, o otra magnitud que se define en la corriente, que es la frecuencia. Este zigzag que va a ser el número de veces que la corriente cambia de polaridad. Y también lo que es lo mismo, los ciclos
o el número de ciclos que sucede en un segundo. Entonces a esta onda que va a ser como en zigzag, va a ser a lo que va a llamar frecuencia, se mide en hercios, y un Hz es un ciclo por segundo. Entonces la corriente alterna, por supuesto, va a ser la que más se va a usar, no solamente en los hogares, sino también es la que más vamos a usar en las estéticas. Ya vimos la clasificación de las corrientes, pero ahora vamos a ver los tipos de corrientes que existen, porque hay una gran diversidad de corrientes eléctricas, con diferentes características, con diferentes propiedades, que la diferencian, cada una de una se diferencia de las demás, y también la diferencia, la base de sus efectos y las utilidades que le vamos a dar en nuestro centro de belleza. Se suelen clasificar con varios criterios según su polaridad, según su valor de intensidad y según su forma gráfica. O sea, existen varios criterios para dividir estos tipos de corrientes. Entonces, número 1, vamos a dividir la corriente según su intensidad. Y aquí vamos a tener una corriente muy utilizada en las estéticas. Y estoy hablando de la corriente galvánica, que va a ser aquella que mantiene su intensidad constante a lo largo del tiempo y siempre mantiene la misma dirección y el mismo sentido. Muy utilizada en las estéticas, y la vamos a ver más adelante. Tenemos las corrientes variables, que son aquellas que tienen una intensidad que va variando a lo largo del tiempo. Dependiendo de cómo se produzcan estas variaciones, las corrientes pueden ser monopolares. Ya estamos viendo los tipos de electricidad según la polaridad. Van a ser corrientes monopolares, cuando la corriente siempre fluye en la misma dirección y sentido. Las corrientes bipolares o alterna, si la corriente cambia de dirección o sentido a lo largo del tiempo. Y tenemos otro tipo de clasificación, que son las corrientes, cómo se visualiza de una forma, digamos, más visual a la hora de estudiarla. Y tenemos corrientes en dependencia a su forma gráfica, que es como se estudia. Corrientes rectangulares, donde aquí la intensidad alcanza un máximo valor de forma brusca y se mantiene en el tiempo, y después baja a cero de una forma brusca, y por eso se llama rectangulares. También tenemos las triangulares, las trapezoidales, las exponenciales, y finalmente las senoidales. Entonces ustedes ven que eso si sube bruscamente, si baja bruscamente, si se mantiene en el tiempo, si la intensidad sube gradualmente pero baja de forma brusca, por ejemplo, las senoidales son resultantes de oscilaciones sucesivas. Entonces es en dependencia de cómo ocurre este movimiento de los electrones. Entonces, según el tipo de emisión, hay corrientes que son interrumpida. Por ejemplo, la corriente fluye a intervalos de tiempo separados por intervalos en los que la intensidad es cero, y las corrientes que son ininterrumpidas, donde el paso de la corriente es constante a lo largo del tiempo, pero varía su intensidad o la polaridad de la corriente. Y entonces hay ya en la clasificación o los tipos de corriente, que es lo que estamos hablando, corrientes que son de baja frecuencia, que ya ustedes lo han escuchado en aparatología estética. Las corrientes de baja frecuencia, utilizadas también en estética, si su frecuencia está comprendida entre 1 y 1000 Hz, ya vimos la medida esa de la medición de la frecuencia de hercios. Y aquí también va a cambiar la polaridad de 1 a 100 veces por cada segundo.
Tenemos los tipos de corriente que son de frecuencia media, que es cuando la frecuencia está comprendida entre 1000 y 100.000 Hz. Y los equipos de alta frecuencia, que van a ser equipos, por supuesto, como lo dice la palabra, que van a tener valores por encima de los 1000 Hz. Entonces, aquí les pongo más o menos gráficamente cómo se observan estas corrientes para que ustedes puedan ver de forma esquemática sus características. Y de hecho, casi siempre, o lo que dice la norma en aparatología estética y en aparatología de casi todos los equipos que se utilizan en la parte biológica, es que el equipo emisor tenga el grafiquito del tipo de corriente que va a emitir ese equipo. Entonces eso debe incluirse en las gráficas del equipo, ¿no? Los hercios, gráficamente qué tipo de corriente va a presentarse. Ahora, ya cuando vimos toda esta clasificación de las corrientes, ¿cuáles van a ser las corrientes más empleadas en las estéticas? Por supuesto van a ser corrientes que van a tener una interacción química y biológica con la piel, con el organismo, y entonces van a tener un efecto determinado, y según su efecto y según el tipo de característica que tenga esa corriente es la que se va a usar en la estética. Por ejemplo, una de las corrientes más utilizadas es la corriente galvánica, que tiene como característica que es una corriente continua, que mantiene su intensidad y mantiene una polaridad constante. ¿Cuál va a ser el uso en la estética? Va a ser en la depilación eléctrica, en la desincrustación, en la galvanización y otros usos que más o menos después le iré diciendo poco a poco. Otro tipo de corriente que se usa mucho en las estéticas van a ser las microcorrientes. Las microcorrientes van a tener las características que van a ser variables, van a ser monopolares, van a ser ininterrumpidas, y lo más importante, que van a ser de baja frecuencia. Se usa mucho en lo que es el electrolifting, en la electroliposis. La electroliposis, ustedes saben que está muy de moda por el tema. Cuando dice electroliposis, lo que ocurre es como una apoptosis celular de las células que acumulan grasa. Entonces las microcorrientes son de baja frecuencia, se utilizan mucho en todos estos procesos, principalmente estos dos que le mencioné, pero después igual. Estos son solamente algunos ejemplos que le estoy poniendo, pero después vamos a poner más ejemplos prácticos en lo que ustedes puedan usar los diferentes tipos de corrientes. Existe también las llamadas corrientes de contracción isotónica. Estas corrientes van a tener como característica que también van a ser variables, van a ser monopolares o bipolares, van a ser rectangulares, ininterrumpidas, y también van a ser de baja frecuencia. ¿Dónde se van a utilizar en las estéticas? En la gimnasia pasiva, en la tonificación muscular. También tenemos en este tipo de corriente, que son las excitomotrices, son las que se llaman de este tipo, las corrientes de contracción isométricas. Ya las corrientes isométricas van a ser variables, bipolares. Aquí no va a haber corrientes monopolares, va a ser variables, bipolares, rectangulares, ininterrumpidas, y también van a ser de baja frecuencia. Y estas, por todo lo contrario, se van a utilizar en lo que es las gimnasias energéticas, la tonificación muscular, y también se van a utilizar en la lipólisis o muertes de apoptosis de los lípidos. Entonces tenemos un tipo de corriente que se llama las corrientes de TENS o corriente de Travers, que van a ser corrientes que tienen como característica, van a ser corrientes variables, monopolares, rectangulares, ininterrumpidas, de baja
frecuencia, y estas corrientes se van a usar principalmente en los tratamientos estéticos antiálgicos. Entonces, otros ejemplos, corrientes interferenciales o nemetrodínicas, que van a ser corrientes que tienen como característica que van a producir una contracción muscular. Y esta contracción muscular va a ser, ¿por qué? Porque estas corrientes van a ser variables, bipolares, sinusoidales, de baja frecuencia. Las llamadas corrientes rusas, que van en las estéticas provocar o producir una estimulación muscular. Estas corrientes tienen como características que van a ser variables, bipolares, cuadrangulares, y también van a ser de mediana frecuencia. A veces también se pueden modular a baja frecuencia. Tenemos las corrientes de alta frecuencia, muy empleadas en las estéticas, que tienen un efecto, básicamente es un efecto térmico. Y las características de las altas frecuencias es que van a ser variables, bipolares, sinusoidales, y van a ser ininterrumpidas. Entonces, estos tipos de corrientes son las más empleadas en lo que es la aparatología estética. Y vamos a ya en las siguientes conferencias ver algunos ejemplos, ya ver la corriente galvánica como tal, ver cómo funciona, ver las características del equipo, cómo es las definiciones, los fundamentos físicos, o sea, todo lo referente a la corriente galvánica. Y vamos a seguir estudiando las corrientes que son de baja frecuencia, de media frecuencia, igual con el mismo sentido, para que ustedes vean cómo es, caballeros, cómo es que funcionan estas corrientes, y desde el punto de vista físico ustedes vean cómo funciona y dónde la pueden emplear. Porque a todo el mundo le queremos meter alta frecuencia, a todo el mundo le queremos meter corriente galvánica, y a veces no sabemos ni para qué se usan. Entonces, este curso lo va a introducir a ustedes en para qué se usa cada corriente. Y ya después les vamos a ir poniendo ejemplos de algunos protocolos terapéuticos en los cuales podemos usar estas corrientes. Pero a todo el mundo no se le puede poner alta frecuencia, y a todo el mundo no se le puede poner corriente galvánica, que es un error que se comete. Y una cosa importante, que los equipos que producen corrientes, los equipos que se usan en aparatología estética, son equipos caros, no son productos que valgan $100, son productos que son caros a veces. Y lo digo porque me he encontrado estudiantes que me dicen: tengo un producto de alta frecuencia, y es un producto y es un equipito que mide 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro, chiquitico, con un electrodo y no sé qué, y tiene una medición, y al final no es, cuando se le ha llevado a electromedicina para medir si realmente es un equipo de alta frecuencia, no es un equipo de alta frecuencia. Entonces tenemos que, todo esto que se está dando en el curso es para que ustedes también sepan a la hora de comprar un equipo para su estética, y no gasten el dinero por gusto, porque son equipos que realmente son caros. Y si tienen un técnico de electromedicina, que aquí en Cuba hay muchos técnicos de electromedicina que pueden hacer una medición del equipo, hagan periódicamente una medición de la frecuencia del equipo, de la corriente del equipo. Y ustedes viendo que hay varios parámetros que se pueden medir en el equipo. Entonces, a ver si realmente coincide el equipo que ustedes tienen físicamente con el uso estético que le van a dar en su centro de belleza.